La cautiva de Viena. El caso de Natasha Kampusch. Un día común convertido en pesadilla. La mañana del 2 de marzo de 1998 comenzó como cualquier otra en la vida de Natasha Kampusch. Una niña de apenas 10 años, de cabello castaño y ojos vivaces, se preparaba para ir a la escuela en la ciudad de Viena, Austria. Vestía un abrigo rojo y llevaba consigo su mochila escolar. Sin embargo, lo que parecía ser una jornada rutinaria se transformaría en un episodio de horror que conmocionaría a todo un país. A las 7:30 de la mañana, Natasha salió de su casa en el distrito de Donaustadt para dirigirse a la escuela. Durante el trayecto, su madre, Brigitta Sirny, le permitió ir sola por primera vez, ya que el colegio no estaba muy lejos, pero nunca llegó a su destino. En algún punto del camino, la niña desapareció sin dejar rastro. Las alarmas se encendieron cuando Natasha no apareció en la escuela. Su madre, desesperada, contactó a las autoridades y denunció su desaparición. La búsqueda fue inmediata, pero, pese a los esfuerzos de la policía y los voluntarios, la pequeña parecía haberse esfumado. El secuestrador, Wolfgang Priklopil, un hombre siniestro. El responsable de la desaparición de Natasha Kampusch era Wolfgang Priklopil, un hombre de 35 años, ingeniero de telecomunicaciones con una vida aparentemente normal. Nadie sospechaba que este hombre, con una casa en Strasshof an der Nordbahn, en las afueras de Viena, tenía un oscuro plan. Su casa escondía un macabro secreto, un zulo de aproximadamente 5 metros cuadrados, ubicado en el sótano de su hogar, diseñado específicamente para retener a una persona. Priklopil secuestró a Natasha en una furgoneta blanca mientras caminaba a la escuela. La metió en el vehículo y la llevó a su casa, donde la encerró en un espacio subterráneo insonorizado y sin ventanas, con una puerta de acero reforzada que solo él podía abrir. Este lugar, que pronto se convertiría en su prisión durante 8 largos años, estaba equipado con una cama, un pequeño lavabo y un inodoro. El espacio era asfixiante, sin luz natural y con ventilación mínima. Las autoridades, al investigar la desaparición, incluso llegaron a interrogar a Priklopil, quien vivía solo y tenía antecedentes de comportamiento reservado. Sin embargo, al no encontrar evidencia incriminatoria, lo descartaron como sospechoso. La oportunidad de rescatar a Natasha antes de tiempo se perdió en ese momento. 8 años de cautiverio, una vida en la oscuridad. Los primeros años de Natasha en cautiverio fueron de un aislamiento absoluto. Priklopil la sometió a una estricta rutina de control psicológico y físico. Durante los primeros meses, apenas le permitía salir del zulo. Pasaba días enteros en la penumbra, sin saber si era de día o de noche, con la única compañía de su captor, quien regulaba cada aspecto de su existencia. El régimen de Priklopil era meticuloso y enfermizo. No solo la mantenía encerrada, sino que controlaba su alimentación y su acceso a la información. Durante años, Natasha solo podía ver el mundo exterior a través de un viejo televisor. Su captor la obligaba a llamar por teléfono a su madre, pero sin revelar su paradero, aumentando así la angustia de la familia. Con el paso del tiempo,
Priklopil comenzó a permitirle más libertades dentro de la casa, pero siempre bajo una estricta vigilancia. La obligaba a limpiar, a cocinar y a comportarse como una sirvienta. También la golpeaba y la sometía a humillaciones constantes para reforzar su dominio sobre ella. Aunque nunca se ha confirmado si hubo abuso sexual, Natasha ha mencionado en entrevistas que su captor ejercía un poder absoluto sobre su cuerpo y su mente. El síndrome de Estocolmo comenzó a hacer su aparición. La joven, que había sido secuestrada en la infancia y estaba entrando en la adolescencia, desarrolló una relación de dependencia con Priklopil. Aunque lo odiaba, también dependía de él para sobrevivir. Era la única persona con la que tenía contacto y, en cierto modo, su única conexión con el mundo exterior. El escape, un momento de valentía. El 23 de agosto de 2006, tras más de 8 años de cautiverio, Natasha encontró una oportunidad para escapar. Ese día, Priklopil la dejó sin supervisión por un momento, mientras hablaba por teléfono en el jardín. Aprovechando el descuido, la joven corrió hacia la calle y pidió ayuda a una vecina, quien de inmediato contactó a la policía. Cuando las autoridades llegaron, Natasha, ya una joven de 18 años, reveló su identidad. La noticia conmocionó a Austria y al mundo entero. La niña desaparecida en 1998 estaba viva, y su historia de supervivencia era tan increíble como aterradora. Wolfgang Priklopil, al enterarse de la fuga, no intentó resistirse. En lugar de enfrentar la justicia, decidió acabar con su propia vida. Horas después del escape de Natasha, se arrojó a las vías del tren en Viena y murió instantáneamente. La vida después del cautiverio. Tras su liberación, Natasha Kampusch enfrentó un mundo completamente nuevo. 8 años habían pasado y su infancia había sido arrebatada. La prensa la asediaba, y su historia se convirtió en un fenómeno mediático. La joven tuvo que aprender a vivir en sociedad de nuevo, lidiando con las secuelas psicológicas de su experiencia. En 2010, publicó su libro autobiográfico, 396 días, en el que relató con detalles su secuestro y la vida con su captor. Posteriormente, se hizo una película basada en su historia, la cual impactó a nivel internacional. Hoy, Natasha sigue adelante con su vida, dejando atrás el horror de su pasado, pero sin olvidar la experiencia que la marcó para siempre. Su historia es, sin duda, una de las más impactantes de la historia criminal moderna. Queremos agradecerles por acompañarnos en este video sobre el caso de Natasha Kampusch. Si les gustó este contenido, los invitamos a seguir apoyando nuestro canal, La Historia y el Crimen. No se pierdan nuestros próximos episodios y análisis sobre los misterios más fascinantes de la historia. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle like al video. Así nos ayudas a continuar con este proyecto.